Ya, bien, bien chicos, muy buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra séptima sesión. Vamos a culminar en esta sesión lo concerniente a los lípidos. En esta primera hora y media hablaremos acerca del metabolismo de los lípidos, las dos principales vías metabólicas que tienen los lípidos al interior de las células. Haremos nuestro receso respectivo y luego de eso vamos a continuar hablando de los lípidos, del colesterol y los triglicéridos, pero por medio también de una práctica demostrativa, ¿sí? Entonces, esa es la actividad que tenemos para el día de hoy, semana 7, y con esto entramos pues ya la siguiente semana, que es la semana 8, para lo que viene a ser por la evaluación parcial, que te voy a explicar más adelante también, ¿sí? Ahí está. Bien. Vamos a... Bueno, ya se está grabando, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de los lípidos, ¿sí? Vamos a continuar hablando acerca de los lípidos. Pero antes quiero que recordemos... ¿Ah? Un ratito, por favor. Antes quiero que... Ya, acá está la pizarrita. Ya. Antes quiero que recordemos sobre lo que hemos hablado de los lípidos, ¿sí? Ahí está. Ya está, perfecto, ¿sí? Ahí está. A ver. En la sesión anterior, nosotros hablamos de los lípidos de la dieta, ¿no? Los lípidos de nuestra alimentación. Y dentro de los lípidos de la dieta, el que estaba en el 90% de los alimentos que ingeríamos era un lípido conocido por el nombre de los triglicéridos. Triglicéridos, ¿no? El 90% de los lípidos de la dieta es el triglicérido. Por eso nosotros nos enfocamos y hablamos de los triglicéridos, como los lípidos de nuestra dieta, de nuestra alimentación, ¿sí? Ahí está. Perdón, no se ve bien la flecha. Ahí está, mejor. Un triglicérido, ¿sí? Era un lípido que estaba formado por un alcohol llamado glicerol, el cual se unía a por medio de enlaces a 3 ácidos grasos. En la clase pasada también hablamos de los ácidos grasos, ¿sí? El ácido graso eran moléculas que tenían un grupo carboxilo, el cual se unía a átomos de carbono, ¿se acuerdan? A átomos de carbono. Si entre los átomos de carbono solo se compartía un par de electrones, enlace simple, ese ácido graso, ¿de qué tipo era? ¿Te acuerdas? ¿Saturado o insaturado? Saturado. Saturado. Y si el profesor presentaba un enlace doble, era un ácido graso insaturado. Si tenía un solo enlace doble, monoinsaturado, y si había, profesor, más de un enlace doble, era un ácido graso poliinsaturado, ¿no? Clase anterior, espero que, bueno, esos conceptos se han quedado pues en la mayoría de ustedes. Entonces, estos triglicéridos, profesor, pasaban por todo el proceso digestivo, ¿sí? Y en este proceso digestivo, ¿no? Para que se puedan digerir, para que la enzima lipasa pancreática pueda hacer la digestión de los triglicéridos de la dieta, era importante la producción del hígado, ¿no? De las sales biliares, ¿no? Que hacían la emulsificación de las grasas, ¿sí? De esta forma,
los triglicéridos, producto de la digestión, ¿no? Obteníamos a los monoglicéridos más ácidos grasos, ¿sí? Producto de la digestión de los triglicéridos, ¿no? Una vez que se obtenía esto, profesor, se daba el proceso de la absorción y esto tendría que pasar por el proceso de absorción, tendría que llegar al final, ¿no? Vamos a hablar así, tendría que llegar a la sangre, ¿no? A la sangre, por decirlo así. Ahí está. Pero había algunos detalles, ¿se acuerdan? Que estos monoglicéridos y ácidos grasos, dentro de los enterocitos, se hacía una resíntesis. ¿Qué cosa era la resíntesis? Que los monoglicéridos se volvían a juntar con los ácidos grasos. Y si los monoglicéridos se volvían a juntar con los ácidos grasos, ¿qué cosas formaban? Los triglicéridos. Pero los triglicéridos, como son lípidos, y los lípidos son moléculas apolares, no se mezclan en el agua, y en la sangre hay agua, tenían que tener otro medio de transporte. Por eso a estos triglicéridos se les sumaban moléculas como el colesterol, moléculas como los fosfolípidos, y también se les sumaban proteínas conocidas como apoproteínas. Y esto, todo esto iban a formar unas moléculas que reciben el nombre de los kilomicrones. ¿Sí? Los kilomicrones eran un tipo particular de lipoproteínas. En esta sesión nosotros vamos a conocer a otras lipoproteínas. ¿Sí? Este es un tipo de lipoproteína. ¿Qué pasa con los kilomicrones, profesor? Que en su contenido, los kilomicrones son estructuras esféricas. Los kilomicrones son estructuras esféricas, son pelotas, ¿no? Los kilomicrones son estructuras esféricas, son pelotas. Y al interior de los kilomicrones, gran parte de los kilomicrones, a su interior, ¿qué cosa contienen? Contienen triglicéridos. Contienen triglicéridos. Los triglicéridos, mira, estos triglicéridos que vienen ¿de dónde? ¿Que vienen de dónde? De la dieta, de la alimentación. Por lo tanto, estos lípidos que contienen los kilomicrones son los lípidos de la dieta, son los lípidos exógenos, ¿sí? Que llegan con la alimentación, ¿sí? Que van a pasar por todo ese proceso digestivo para que se absorban, para que lleguen a la sangre en forma de kilomicrones. Pero antes, ¿no? De llegar a la sangre, yo sé que tú te acuerdas, ¿no? Primero pasaba ¿a dónde? A los capilares linfáticos. De los capilares linfáticos a los vasos linfáticos. De los vasos linfáticos a los vasos más grandes como el conducto torácico. Y de aquí recién pasaba la sangre por medio de la vena cava superior. Clase pasada. Todo esto lo hicimos en la clase pasada. De esta forma, profesor, ya los kilomicrones están transportando los lípidos de la dieta por la sangre. ¿Y por qué lo transportan por la sangre? Porque la sangre se encargará de llevar estos kilomicrones ¿a dónde? A los tejidos. ¿Tejido como qué, profesor? Como el tejido muscular, como el tejido adiposo o como el mismo hígado. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, profesor, con estas grasas que están llegando en forma de kilomicrones a estos tejidos? Esa es la clase del día de hoy. ¿Sí? Esa es la película de lo que vamos a hacer en esta hora y 20 minutos que nos queda. ¿Estamos?
Entonces, acá tienes el breve, corto resumen de lo que hemos hecho. Espero que les ayude, pero obvio, más análisis de esto está en la sesión anterior. Entonces, dejamos de compartir. Y pasamos a nuestra sesión, ¿sí? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, chicos? Vamos a hacer qué ha pasado, ¿no? Con estos lípidos, o qué va a pasar con estos lípidos en los tejidos, como dice, el destino metabólico de los lípidos, ¿no? ¿Cuál es ese destino metabólico de los lípidos? ¿Cuál es? ¿Sí? Entonces, este destino metabólico de los lípidos, ¿no? Se va a dar básicamente en dos rutas metabólicas, en dos vías metabólicas, ¿sí? Una vía metabólica tiene que ver con la biosíntesis de ácidos grasos y la otra vía metabólica tiene que ver con la oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Una vía metabólica es de formación, síntesis es formación, dentro del cuerpo biosíntesis, formación, acumulación, y la otra vía tiene que ver con la oxidación, o sea, con quemar, con gastar. O sea, una vía tiene que ver con el ahorro, biosíntesis, y la otra tiene que ver con el gasto, oxidación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estas dos vías metabólicas son las vías metabólicas centrales en el metabolismo de los lípidos. Como dice acá, ¿no? Rutas principales para el metabolismo de los lípidos, ¿no? Y además se remarca el papel de esta molécula conocida con el nombre del acetil-CoA o llamado también acetil-coenzima A. Acetil-coenzima A, ¿sí? En este gráfico, mis queridos estudiantes, está todo lo que vamos a hacer con estas dos rutas metabólicas. Y acá yo lo voy a explicar. En este mismo gráfico lo voy a explicar. Lo que pase más adelante y es un detalle que voy a profundizar. Pero en este gráfico yo me siento, incluso yo termino de explicar esto y si algo pasa, se va la luz, como quien dice, yo doy por terminada a menos esta sesión. Por más que falten de repente, profesor, tuviera 15 diapositivas. Porque las demás diapositivas es la mayor explicación de lo que yo te voy a hacer acá, ¿sí? Entonces, por favor, comprendan esto porque lo demás ya son a ajustar algunos detalles de este proceso. Estas son las dos vías metabólicas. Mira, tanto biosíntesis como oxidación, ¿no? Están representados en flechas, ¿no? En dos espacios diferentes de la célula, ¿sí? En dos espacios diferentes. La biosíntesis, le voy a dar su color respectivo ya para que no se confunda, que lo voy a poner en azul, ya, ahí está. La biosíntesis de los ácidos grasos o síntesis de los ácidos grasos es un proceso que se va a dar en una parte de la célula que recibe el nombre de citoplasma de la célula. En el citoplasma de las células hepáticas, en el citoplasma de los adipocitos y en el citoplasma, en el caso de las mujeres, de las glándulas mamarias, ¿no? En cambio, la vía metabólica, la ruta metabólica de la oxidación de los ácidos grasos, lo he puesto en verde. Si bien es cierto, la ruta comienza en el citoplasma, pero al final la ruta de la oxidación se da realmente ¿dónde? Al interior de unas organelas que has estudiado en biología, que son organelas bimembranosas,
que reciben el nombre de las mitocondrias. Ah, mira, la oxidación de los ácidos grasos se da en las mitocondrias. En las mitocondrias del hígado, en las mitocondrias del tejido adiposo, en las mitocondrias del tejido muscular. Allí se da la oxidación de las grasas, de los ácidos grasos. ¿Estamos? Yo quiero que tú recuerdes algo. Profesor, disculpe, ¿podría repetir nuevamente la de la biosíntesis? Yo quiero que tú recuerdes algo. Mitocondria, ¿sí? Yo quiero que tú recuerdes algo para que puedas asociar lo que yo te estoy indicando, ¿sí? La mitocondria es una organela que tú no la ves por primera vez con mi clase, ¿no? En biología, tu profe te habló de la mitocondria, ¿no? Si no te habló de la mitocondria en biología, entonces no ha hecho biología, ha hecho cualquier cosa menos biología. Y no creo que sea así el caso, ¿sí? Entonces, la mitocondria, por lo general, la mitocondria nosotros la relacionamos con una función. En todas las células, ¿eh? O sea, la mitocondria se relaciona con una función. Y esa función que se relaciona a la mitocondria es con la función donde la mitocondria va a producir, va a sintetizar, va a elaborar unas moléculas que reciben el nombre de ATP, adenosín trifosfato. Las mitocondrias elaboran ATP. Y la elaboración del ATP es fundamental para la célula. El ATP es para el trabajo celular. Es para el trabajo celular. ¿Sí? Eso saben de la mitocondria. Lo que yo te voy a explicar ahora son otros aspectos de la mitocondria. Tú ya sabes que la mitocondria produce ATP. Eso tú ya lo sabes. Por eso a la mitocondria le decían centrales hidroeléctricas. ¿Qué produce una central hidroeléctrica? Energía. ¿Y qué es el ATP? Es una molécula energética. Entonces le dicen centrales hidroeléctricas al ATP, porque producen energía, pero en forma de moléculas conocida con el nombre de ATP. Eso tú lo sabías en biología. Lo que yo te estoy agregando es que esta mitocondria también participa en la ruta que hemos llamado oxidación de los ácidos grasos. Entonces, ahí están las dos rutas, chicos. Una ruta que tiene que ver, acá recién hago el repaso, con la biosíntesis, que es la formación de ácidos grasos que se da en el citoplasma, y la otra ruta que tiene que ver con la oxidación, con el gasto, que se da en la mitocondria. Ahí está. ¿Sí? Biosíntesis, citoplasma, oxidación, mitocondria. O sea, eso quiere decir, profesor, si se da en el citoplasma, que todas las moléculas y las enzimas para formar ácidos grasos, ¿dónde están? En el citoplasma. En las moléculas y enzimas para oxidar la grasa, ¿dónde están? En la mitocondria. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuándo el organismo hace biosíntesis de ácidos grasos? ¿Cuándo el cuerpo forma grasa? ¿No? ¿Cuándo el organismo sintetiza grasas? ¿Cuándo el cuerpo sintetiza ácidos grasos? Y con los ácidos grasos, ¿no? El cuerpo tiene la capacidad, en azul, la capacidad de sintetizar triglicéridos. Ahí está. No se olviden que el triglicérido es un lípido, clase anterior también, ¿ah? Es un lípido de reserva energética. ¿Sí? ¿En qué tejido se encuentra almacenado este triglicérido? Lípido de reserva energética. ¿Qué tejido? Tejido adiposo. Tejido adiposo. Esta grasa está en el tejido adiposo. ¿Y en qué parte de tu cuerpo está ese tejido adiposo? Principalmente en el abdomen, bueno, en todo el cuerpo. Claro, en dos partes, ¿eh? En dos partes. Uno, debajo de la dermis, hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y eso está en todo el cuerpo, como dice su compañera.
en ciertas zonas hay más acumulación. Pero también encontramos a nivel de grasa visceral, es la grasa que está también en algunos órganos, ¿no? Como los riñones, como el corazón, como el hígado, ¿no? La grasa visceral también la encontramos allí, ¿no? Entonces, ahí encontramos ese tejido adiposo. Ahí encontramos a los triglicéridos, que es el lípido de reserva. ¿Sí? Entonces, bueno, profesor, pero no me ha dicho cuándo mi cuerpo va a sintetizar grasa. ¿Para qué el cuerpo sintetiza grasa? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué sintetiza los ácidos grasos que se convierten, disculpa, voy a poner el puntero, ya. ¿Para qué sintetiza ácidos grasos que luego se van a convertir en qué? En triglicéridos y lo vas a almacenar en el tejido adiposo? ¿Cuándo tú crees que tu cuerpo va a almacenar? ¿Cuando te estés alimentando o cuando te falte alimentos? Sentido común. Cuando te falta alimento. Falta alimentos. Cuando te estás alimentando, profesor. Claro, lo último. Si te faltan alimentos, ¿cómo tu cuerpo va a almacenar? Si te falta plata, ¿cómo tú vas a ahorrar en el banco? Dime. Si no tienes ni para comer, ¿cómo vas a ahorrar en el banco? No puedes guardar si te está faltando. Al contrario, cuando uno guarda dinero en el banco, cuando tiene mucho ingreso, ¿sí o no? No tiene. Claro. Ahora. ¿Cuándo tú haces reservas? ¿Cuando te falta alimentos? ¿O cuando al contrario, cuando te está llegando mucho alimento? Incluso más alimento de lo que tu cuerpo necesita. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, en ese momento, ¿tu cuerpo qué cosa hace? Biosíntesis, guarda. ¿No? Primera clase, equilibrio energético. ¿Qué era el equilibrio energético? La energía, ¿sí o no? Que llega con los alimentos, ¿es para qué? Para cubrir tu gasto energético. La primera clase yo te dije, ¿qué pasa si tú llega más energía con los alimentos de lo que gastas? ¿Qué cosa haces? ¿Ustedes qué cosa dijeron? Lo almaceno. Aquí está, esta es la clase de almacenamiento. ¿Cómo lo almacenas? Como grasa. Como grasa lo almacenamos. No hay otra forma, porque las grasas son apolares. Profe, yo sabía que también yo lo almacenaba como glucógeno. Sí, excelente. Pero glucógeno tiene un límite. Cuando ya está lleno, ya se llenaron las reservas de glucógeno, todo lo demás entra como grasa. ¿Sí? Entonces, en ese momento se da la biosíntesis de ácidos grasos. O sea, después de los periodos de alimentación. Mientras más te has alimentado, ¿no? Y ese alimento ya cubrió tu gasto energético y sigue habiendo más, sigue entrando más, entonces tu cuerpo lo comienza a almacenar. Y acá está el ejemplo, mira. Mira, acá está, mira este detalle. A ver, hidratos de carbono. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, clase de carbohidratos, semana 4. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, ¿no? Principal carbohidrato de la dieta, ¿quién era? Lo hemos mencionado también a 50,000 veces. Almidón. El almidón. El almidón, el almidón está en la papa, profe, está en el camote, el almidón está en los cereales, el almidón está en las legumbres, el almidón está en todos lados. Es el principal carbohidrato de la dieta. Ese almidón se degrada hasta formar glucosa, ¿no? ¿Sí o no? Perdón, ese almidón en el tubo digestivo se degrada hasta tener glucosa y esa glucosa se absorbe a la sangre. Y esa glucosa cuando ingresa a la célula, esa glucosa se convierte a piruvato por un proceso por la principal vía metabólica de los carbohidratos que llamamos la glucólisis. Y ese piruvato ingresa ¿a dónde? A la mitocondria. Y ese piruvato se convierte en acetil, que se une en acetil-CoA. Y este acetil ingresa a un ciclo llamado ciclo de Krebs. ¿Para qué ingresa el ciclo de Krebs? ¿Para formar qué cosa? ATP. ATP. O sea, esto que te estoy contando se llama respiración celular. Es la vía para formar ATP. Pero ¿qué pasa cuando tu cuerpo ya tiene la cantidad de ATP que necesita y sigue llegando carbohidratos? O sea, ya tu demanda energética está cubierta. O sea, ya tu gasto energético ya no estamos gastando más.
pero sigue llegando más alimentos. Entonces, el acetil-CoA ya no va a entrar al ciclo de Krebs para formar ATP, porque ya tus demandas de ATP se han sido cubiertas. El acetil-CoA va a salir de la mitocondria al citoplasma. Pero para que el acetil-CoA pueda salir, lo hace en forma de una molécula llamada citrato. El acetil-CoA sale como citrato y luego en el citoplasma el citrato vuelve a formar acetil-CoA. Este acetil-CoA es la base, la materia prima para formar ¿qué cosa? Mira la flecha, para formar ¿qué cosa? Ácidos grasos. Ácidos. Y el proceso donde del acetil-CoA se forman ácidos grasos se llama ¿cómo? La síntesis de ácidos grasos o biosíntesis de ácidos grasos. Te lo explico de nuevo, mira mi flechita, por favor. Mira mi flechita, ¿dónde estás? Flechita, ya. O sea, profe, el acetil-CoA, me dice usted, ya no. Ay, ¿qué cosa dice? Ah, no puse la... Dice que el acetil-CoA ya no va a formar ATP. Ya no, porque ya no necesitas ATP. Tu demanda está cubierta. Entonces, con estos alimentos, con estos carbohidratos que has consumido, el acetil-CoA sale del ciclo de Krebs por medio del citrato. El citrato sale de la mitocondria al citoplasma. Y luego el citrato vuelve a formar acetil-CoA y otra molécula. Esta otra molécula regresa de nuevo ¿a dónde? Regresa a la mitocondria. Pero me interesa que sigas el camino de la... Y este acetil-CoA es la materia prima para ir formando ¿qué cosa? Ácidos grasos. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Vamos, los ejemplos se entienden mejor. A ver. Vamos con un ácido graso que tú conozcas, cualquiera. El ácido graso que nosotros indicamos en la clase. A ver, el ácido graso palmitato o ácido graso palmítico. Es un ácido graso que tiene, bueno, todos los ácidos grasos tienen el grupo carboxilo unido a carbonos, ¿no? Pero ¿te acuerdas el ácido graso palmítico cuántos carbonos tenía? 16. Ajá, gracias. 16 átomos de carbono. Ah, tenía 16 carbonos. Ahí está. Si tú contabas todito, era 16 carbonos, ¿no? El acetil-CoA, queridos estudiantes, este acetil-CoA es una molécula, ¿no?, que presenta la coenzima A, pero en carbonos solo tiene 2 carbonos, el acetil-CoA. Mira, el acetil-CoA, profe, usted dice que tiene 2 carbonos. Y el ácido graso palmitato palmítico tiene 16 átomos de carbono. Eso quiere decir que de un acetil-CoA solo se forman 2 carbonos. Entonces, ¿cuántos acetil-CoA tú necesitas para formar este ácido graso que tiene 16 átomos de carbono? 8. 8. O sea, viene un acetil, viene otro acetil, viene otro acetil, y así se van acumulando. Se entiende que en este proceso que estoy tratando de describir, habrá también enzimas que estén juntando esos átomos. Además, recuerda, solo era carbono los ácidos grasos. ¿Qué más tenía? Hidrógeno. Hidrógeno, y el hidrógeno es un protón. Por lo tanto, acá también hay moléculas reductoras. La importancia de moléculas reductoras como el NADPH, ¿no? Todo eso va a originar a los ácidos grasos. Una vez que se formó el ácido graso, ya yo necesito almacenarlo, pero yo no almaceno ácidos grasos. ¿Qué almacenas? Triglicéridos. Por lo tanto, este ácido graso se combinará con el glicerol para formar ¿qué cosa? Triglicéridos, y almacenarlo, por ejemplo, en el tejido adiposo. Entonces,
este lípido que has formado, ¿de dónde viene? De los hidratos de carbono. Mira, es por eso que yo te decía, ¿no? La persona no engorda solo por comer grasas. Las personas elevan su peso por el consumo de ¿qué? De hidratos de carbono, que los excesos de carbohidratos, ¿en qué se convierten? Miren, ¿en qué se están convirtiendo? En grasas. Se convierten en grasas, ¿sí? Para acabar con esto, este lípido, este triglicérido, ¿será un triglicérido exógeno? ¿Será un lípido exógeno o endógeno? ¿Qué será? Es un lípido endógeno. ¿Por qué endógeno? Porque tu cuerpo lo ha formado. Tú lo has formado. No es como el otro. Está en los kilomicrones, que son los lípidos que han llegado ¿con quién? Con tu alimentos. Ese es el exógeno. Este lípido es endógeno. O sea, los lípidos que tienes en el cuerpo son una fuente es endógena, la que produces, biosíntesis, y la otra fuente es exógena, la que viene con los alimentos. ¿Sí? Ahí está. A ver, profesor, bueno, ya me dijo que cuando yo me alimento voy a formar. ¿Cuándo tú crees que vas a quemar tus ácidos grasos? ¿Cuándo tú crees que vas a quemar tu grasa? Ejercicios. Cuando haces ejercicios, Ya. Cuando haces ejercicio, ¿qué cosa demanda tu cuerpo? ¿Qué demanda tu cuerpo cuando haces ejercicio? Energía. Energía. El quemar grasas da energía. Y cuando yo digo da energía, ¿a qué moléculas me refiero? ATP. A ATP. O sea, cuando tú quemas lípidos, el quemar ese lípido, ¿hasta dónde lo va a llevar? Al ATP. ¿Y dónde se produce el ATP? en la mitocondria. En la mitocondria. Es por eso que la oxidación de las grasas, ¿dónde tiene que darse? En la mitocondria. Mira, todo parte de esto, de biología, de reconocer que la mitocondria forma ATP. Lo demás ya es relacionarlo. Lo demás ya es hacer una relación. Si esto está bien construido, está bien armado, ¿no? Si la base está buena en la biología, entonces uno puede seguir sobre esa base armando conocimientos, relaciones. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. El ejercicio te demanda ATP, ¿sí o no? 20 minutos en un trote ligero, aproximadamente uno está quemando casi 200 calorías, ¿no? En 40 minutos de un trote ligero estás quemando 400 calorías, ¿no? O sea, el hacer ejercicio te demanda, ¿qué cosa? ATP. Entonces, en el ejercicio o cuando también estás en ayunas. Cuando no te alimentas, mira bien, cuando no te alimentas, ¿de dónde tu cuerpo va a sacar para obtener ATP? La reserva. De la reserva. Por reserva. eso. Y tu principal reserva son las grasas. Ahora, tú puedes decirme, profesor, pero también puede ser del glucógeno. Excelente. Pero el glucógeno se va a acabar. En 12 horas se acaba el glucógeno. Y luego, la grasa es la que te va a servir en ese momento. Entonces, Profesor, dime. entonces si uno realiza ayunas, como usted dice, el glucógeno sustituirá a las 12 horas, pero cuando pasa más de las 12 horas, sustituiría la reserva que se da. Ese siempre y cuando no ¿O acabes ¿Cuál se gasta primero? el glucógeno, porque el glucógeno, por eso, esto es clave cuando hablamos de glucógeno. Glucógeno es la reserva a corto plazo. Y los triglicéridos reserva a largo plazo. O sea, primero, ¿qué utilizas? Primero utilizas tu glucógeno. Glucógeno. Claro. Y ¿Qué luego es? utilizas
tus grasas. Ahora, depende, ¿no? Mientras más energía necesite tu cuerpo, vas a gastar más rápido, ¿no? Es como mientras más cosas compras, gastas más dinero, ¿sí o no? Lo mismo. Profesor, ¿Ya? disculpe, yo conocí a una señora que hacía ayuno 5 días y a veces 7 días, pero y le preguntaba si comía algo, ¿no? O sea, algo de comida, entonces me decía, no, porque era un seguidor de Dios, digamos, era parte de una iglesia. Entonces No le hacen decía, seminarios. necesita alimento, pues, ¿no? O sea, comida para que esto, tengas energías, o sea, las ganas no sé, de levantarte. Siempre le decía así y me decía, no, pero es que tengo toda esa energía de Dios Claro, la fe, y ¿no? Su lo que fe. O hacía sea, es tomar agua. claro, claro, habría que ver si, a ver, tú dices, puede ser que la persona tenga periodos de ayuno, ¿no? Y otros periodos donde sí se alimenta, ¿no? Porque, a ver, vamos a decir así, o sea, no es que esta persona vive solo porque alimenta su fe, ¿no? Que es buena, no es mala, ¿sí o no? ¿Sí? Estaba bien delgadita la señora. Ya, pero, o sea, estos periodos de ayuno, ya, son 5 días, y el sexto día, ¿qué hace? ¿Sí come? ¿El séptimo día, qué hace? ¿Cuándo vuelve a ayunar? ¿Sí? Entonces, habría que tener una mirada, de repente, mayor de esta condición que tiene esta persona, ¿no? Pero por el tema religiosos, hay personas que hacen un ayuno, ¿sí o no? Este es un tema más religioso, ¿sí o no? Este, 5 días. que son más apegados incluso a esta condición de decir, hoy día no se consume nada de alimentos, solo bebidas, ¿no? Y como bien te responde, bueno, no, yo no necesito alimentarme porque yo me alimento de la fe de, ¿sí o no? Ya, pero bueno, cuando come o nunca come, ¿no? Entonces, habría que ver esos detalles. A ver, entonces, eh, regreso al tema del ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, tu cuerpo te va a demandar. Y si te va a demandar, oye, grasita, es momento de gastarla, ¿sí o no? Porque tu cuerpo te demanda. Entonces, pero profesor, la grasita yo la tengo guardada. Mira, la grasita la tenemos guardada creo que está de este color verde, ¿no? Ahí está. La grasita la tenemos guardada como triglicéridos. De azúcar. ¿No? Claro, el azúcar, pero el azúcar se quema rápido. El azúcar, ¿no? El glucógeno se quema, vuela el glucógeno, ¿sí? Es una reserva a corto plazo, ¿no? Entonces, la grasa la tenemos guardada como triglicérido en el tejido adiposo. Entonces, este triglicérido tiene que convertirse rápido a ácidos grasos. O sea, a glicerol, que es el alcohol, y ácidos grasos. A esto de acá, mira, a este ácido graso de acá, un ácido graso. Este ácido graso, para que entre a la mitocondria, tiene que activarse. Y la activación consiste, mira qué sencillo, en que este ácido graso se le agrega la coenzima A. Es un cofactor. Y cuando el ácido graso se le agrega la coenzima A, se forma el acil-CoA. ¿Qué es un acil-CoA? Un ácido graso, pero ahora con una colita, coenzima A. De esta forma, este ácido graso va a entrar ¿a dónde? ¿Va a entrar a dónde? A la mitocondria. Y cuando ingresa a la mitocondria, va a haber enzimas que se encargan de quemar, de oxidarlo. ¿Y en qué lo van a quemar? En acetil-CoA. ¿Te acuerdas en la síntesis? ¿De dónde formaste este ácido graso? ¿A partir de quién lo formaste? Del acetil-CoA. Entonces, cuando tú lo degradas, ¿en qué lo degradas? En acetil-CoA. Claro. Si acá tenías para oxidar 16 átomos de carbono, ¿cuántos acetil-CoA vas a formar en la oxidación? ¿Qué pasó?
Es lo contrario. En la biosíntesis yo te pregunté, si el acetil-CoA tiene 2 carbonos y yo formo un ácido graso de 16 carbonos, ¿cuántos acetil-CoA voy a necesitar? ¿Qué dijeron? 8. 8. Ahora te estoy haciendo la pregunta al revés. Si yo tengo ya 16 átomos de carbono y voy a oxidar ese ácido graso, ¿cuántos acetil-CoA voy a formar? 4. Menos. 2. 2. 2. 4. Ya. ¿Quién fue tu profe de matemática? Mira, Lo mira, mismo, mira, a ver si ocho. te das cuenta. Mira esto. Entonces no lo entendí. 2. Eso, a ver si te das cuenta. 16. Tienes, 16. tienes un ácido graso de 16 átomos de carbono que lo vas a oxidar en la mitocondria y producto de la oxidación vas a formar moléculas de acetil-CoA. Y tú sabes que el acetil-CoA tiene ¿cuántos carbonos? 2 carbonos. Entonces, 2 carbonos forman un acetil-CoA. ¿Cuántos te quedan? 14. 14. Otros 2 carbonos forman acetil-CoA. ¿Cuántos carbonos te quedan? 12. 12. Ya, a ver, dime entonces, ¿cuántos acetil-CoA vas a tener? 8. 8, pues, lo mismo, pues. Lo mismo del Te otro. dijimos. Sí, ¿o? Contrario. Claro. Chicos, esto no es complicado, no es nada del otro mundo. O sea, es química. ¿Qué es la química? Reacción química, ¿sí o no? No, la reacción química, al final, si hay una reacción química, son los productos. Los productos es el resultado de la reacción química, ¿sí o no? ¿Sí? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Ahí está. Ahora, el acetil-CoA, ya me quedo con acetil-CoA. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué lo estabas quemando? ¿Por qué estás quemando tu grasa? ¿Porque qué necesitabas? ¿Qué necesitabas? Energía. Entonces, el Energía. acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Por qué ingresa al ciclo de Krebs? Porque producto del ciclo de Krebs se generan cofactores reductores que van a formar ¿qué cosa? ATP. ATP. Y ahí está la energía que estás necesitando. ¿Sí? ¿Ese qué cosa es, profe? La oxidación. Oxidación. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, esto pasa cuando tienes que hacer ejercicio, ¿no? Y ejercicio intenso pasa esto. Por eso, la receta para adelgazar, si estoy con obesidad o con sobrepeso, no solo es una dieta balanceada. La dieta balanceada permite que no sigas aumentando. ¿Y qué hacemos con lo que ya hemos acumulado? ¿Cómo lo bajamos? Con el ejercicio, no hay vuelta que darle. ¿Sí o no? Con el ejercicio. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y qué tal si yo ayuno? Yo mejor ayuno. Yo no quiero hacer ejercicio porque usted ya me está hablando que si yo ayuno, como esta señora que me comentaba con su compañera, ¿qué tal si yo ayuno? También obligo a mi cuerpo a quemar mis grasas sin hacer tanto ejercicio. Ah, el problema cuando uno está ayunando, ¿sí? Es que va a haber un déficit de carbohidratos. Y no olvides que tenemos tejidos en el cuerpo que necesitan a la glucosa, ¿no? Es como un diabético. Vas a estar como si fueses un diabético, ¿no? Que no puede usar la glucosa, ¿no? El diabético no puede usarlo por su problema metabólico con la glucosa. Pero cuando sucede esa situación, ¿no? Lamentablemente el acetil-CoA se acumula tanto porque estás quemando tanto, tu cuerpo está quemando, oxidando tanta grasa, que el acetil-CoA se acumula tanto que ya no puede entrar al ciclo de Krebs. Y el acetil-CoA comienza a formar unas estructuras llamadas cuerpos cetónicos, también en la mitocondria. Ese proceso donde del acetil-CoA se forman cuerpos cetónicos se llama cetogénesis. Los cuerpos cetónicos, mis queridos estudiantes, son moléculas ácidas. En otras palabras, tu cuerpo comienza a formar moléculas ácidas. Moléculas ácidas. Ah, profesor, usted me explicó en una clase la escala del pH.
para saber el estado de acidez o alcalinidad que tiene una sustancia. Y usted me enseñó también y me dijo, no se olviden de los valores del pH de la sangre. ¿Cuánto era? 7.24. 24. ¿Cómo? 35 a Siete- 7,45. 7.35 a 7.40 Ah, Sí. 45. ¿sí o no? Ahí están los valores de pH, ¿sí o no? ¿Sí? 7.35 a 7.45. ¿Estamos? Pero si tú se incrementan las moléculas ácidas, la flecha del pH, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia el 0 o hacia el 14? Cero. Hacia el 0. Y si se va hacia el 0, ¿tu pH aumenta o disminuye? Disminuye. Y cuando tu pH disminuye, entonces entras a un cuadro de Acidosis. acidosis. Esta es una Acidosis. acidosis. Esta acidosis, que es metabólica, se llama cetoacidosis. Es lo que le pasa al diabético, que lo puede llevar a un coma y la muerte, ¿sí o no? Si esta situación continúa, ¿no? Ahí está. Bien, bien chicos. Acá tienen las dos vías metabólicas, mira. Estas vías metabólicas son las vías que yo voy a seguir explicando, ¿no? Pero acá ya te he dado un panorama de estas dos vías metabólicas. Y tú dirás, profesor, yo he visto hasta 3 vías metabólicas. Algunos dirán, profe, yo he visto 3, no he visto 2. ¿Cuál es la tercera vía metabólica que está escondida allí? Alguien dirá, profe, yo he visto 4 vías metabólicas. Están escondidas, y muchas vías metabólicas están escondidas, ¿no? Una vía metabólica que está escondida es esta de acá, mira. La cetogénesis, ¿no? Formar cuerpos cetónicos. Otra vía metabólica, acá mira, profesor, la glucólisis. Y todo esto, la respiración celular. Ay, mira. Que todas las vías metabólicas se interconectan. ¿Sí? Claro, yo le he dado más énfasis a la síntesis de ácidos grasos y la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, por eso, mira, el acetil-CoA es el intermediario clave. Un ratito, chicos, por favor. Ya, bien. Bien, chicos, disculpen por favor, disculpen la interrupción. A ver, lo que vamos a hacer por aquí, lo que vamos a desarrollar en esta parte, ¿sí? Es la lipogénesis, la biosíntesis de ácidos grasos, ¿sí? Ya más pausado, con de repente más detalle, pero el panorama ya lo conocemos, ¿no? Principales tejidos que hacen lipogénesis, tejido adiposo, hígado, ¿no? Tejido adiposo forma la grasa y la grasa se queda acá, no hay vuelta que darle, ya la formaste y la dejamos acá. Profe, y el hígado, cuando el hígado lo forma, cuando el hígado forma la grasa, entonces yo digo grasa es triglicéridos, ¿sí? Esto tiene que guardarse ¿dónde? En el tejido adiposo. Pero los triglicéridos, así como están, TG, por la sangre, ¿pueden llegar al tejido adiposo? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Sí. Yo digo no, No. porque son apolares. Te estás olvidando que la grasa es apolar, no se mezcla con el agua. No se mezclan. La sangre tiene agua. Entonces, ¿qué hace el hígado? Entonces, el hígado tiene que formar un tipo de lipoproteínas y al interior de estas lipoproteínas estarán las grasas que ha formado. Por ejemplo, los triglicéridos, colesterol, ¿sí? Ahora, este tipo de lipoproteína ya no es kilomicrón. No olvide que los kilomicrones son de la dieta. Este no es lípido ya de la dieta, ¿no? Esta lipoproteína recibe el nombre de las lipoproteínas VLDL.
Es un tipo de lipoproteínas que forma el hígado. ¿Sí? Entonces, este proceso de lipogénesis, o para el proceso de lipogénesis, el estado de nutrición del organismo es el principal regulador de la velocidad de lipogénesis. Es lo que te dije, ¿no? Si consumes muchos alimentos, ¿tu proceso de lipogénesis será alto o será bajo? ¿Cómo dijo, profesor? Si consumes muchos alimentos, más de lo que tu cuerpo necesita, ¿tu proceso de lipogénesis será alto o será bajo? Alto. Alto. Claro, porque todo eso que estás consumiendo, ¿cómo lo vas a guardar? Como grasa, ¿sí o no? Lo contrario, si tu estado nutricional es bajo, de repente hasta deficiente, mira, hasta deficiente, ¿cómo será tu lipogénesis? ¿Alta o baja? Bajo. Ajá. Baja. Al contrario, profesor, si yo estoy desnutrido, no estoy haciendo lipogénesis, estoy haciendo oxidación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, el estado nutricional es el principal factor que regula la lipogénesis. O sea, si quieres acumular grasa, a comer se ha dicho, ¿sí o no? A comer se ha dicho, ¿sí? La vitamina O. La vitamina O. Los niveles de glucosa, el ejercicio, y las situaciones de estrés son los factores importantes para la lipogénesis, ¿no? Más actividad de ejercicio, menos actividad, son los elementos que van a indicar, bueno, si acumulamos más grasa o no. Se conoce como biosíntesis de ácidos grasos A las 3:12 de la tarde, cuando a la se abrió la primera explosión. formación. Tras ella se abrió una primera fisura. Se conoce como la biosíntesis de ácidos grasos a la formación de moléculas de ácidos grasos saturados de hasta 16 átomos de carbono, el palmítico, a partir de la incorporación de 2 unidades de carbonos del acetil-CoA. Todo lo que te he dicho. Proceso, ¿dónde se da esto? En el citoplasma, con la participación de diversas enzimas y cofactores. Profesor, una pregunta. Si el ácido palmítico es un saturado, entonces, ¿solo se forman ácidos saturados? ¿No se forman algún insaturado? ¿O alguien que tenga 18 átomos de carbono, 20 átomos de carbono? La biosíntesis es hasta ácido palmítico. Luego, si este ácido graso yo quiero que tenga 18 átomos de carbono, o quiero que tenga un enlace doble, o varios enlaces dobles, la elongación y la desaturación se da después. De manera particular se da después. ¿Sí? Pero ya dicen, ya no es parte de esto, dice, de la biosíntesis. La biosíntesis solo es hasta 16 átomos de carbono. Los humanos, nosotros, sintetizamos la gran mayoría de ácidos grasos. La gran mayoría de ácidos grasos vamos a formar. Pero no olvides que había los omegas, los omega 3 y omega 6 no se formaban. Y si no se forman, ¿cómo tienen que llegar esos grasos? Con la alimentación. Con los alimentos. Por eso es importante los ácidos grasos. O sea, los alimentos que contengan este tipo de ácido graso, porque yo puedo consumir los alimentos que me dicen alto en grasas saturadas, alto en grasos trans, allí no hay omega 3, no hay omega 6, ¿sí o no? Sobre todo omega 3, ¿no? Entonces, mira, te explico de nuevo el proceso, ¿ya? La glucosa, a glucosa 6-fosfato, de ahí a piruvato, este es glucólisis. Glucosa 6-fosfato puede formar por una vía metabólica el glicerol 3-fosfato. Esta es la glicólisis, principal ruta metabólica de carbohidratos en la célula. El piruvato ingresa a la mitocondria. De la mitocondria el piruvato forma el acetil-CoA. Bueno, primero acetil y luego se junta el CoA. El acetil-CoA se incorpora al ciclo de Krebs. ¿Para qué se incorporaba al ciclo de Krebs? Ya me olvidé yo. ¿Para qué se incorporaba? ¿Para qué era? Para formar ATP. Para formar ATP. Todo este ciclo, todo esto, profe, que usted está haciendo acá es una ruta metabólica que le aplicó la primera clase. Es una ruta metabólica llamada la respiración celular. Perdón,
No le expliqué la primera clase, lo terminé de explicar la segunda clase, ¿no? Lo terminé de explicar la segunda. Mira, estoy haciendo un repaso, ¿ah? ¿Sí? 7 semanas de evaluación. Me dice, profesor, ¿por qué no va a hacer un repaso, pues, profe, las fijas? ¿Qué más fijas que la que te estoy hablando acá? ¿Qué más repaso de la que estoy haciendo aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Hubiese dicho antes, pues, profe, para prestar atención, ¿no? Ay, ay, ay. A ver. Esto es respiración celular. El objetivo es formar ATP. Profesor, pero ¿qué tiene que ver esto con la formación de grasas? Ah, te vuelvo a hacer recordar. Cuando consumes demasiados carbohidratos y tu equilibrio energético ya no necesita ya, tu gasto no está, ya está todo el ATP, ya no necesitas más ATP. Entonces, este acetil-CoA, ¿no? Que se convierte en citrato, sale de la mitocondria al citoplasma. Y luego, como este citrato se formó del acetil-CoA, vuelve a formar acetil-CoA. Y este acetil-CoA, por medio de una enzima importante, acetil-CoA carboxilasa, forma otra molécula. Estoy detallando la explicación. Malonil-CoA. Y de esa molécula, por medio del ácido graso sintetasa, que es un complejo enzimático, y la donación de protones que viene del NADPH, se forma el ácido graso palmitato. Profe, ¿quién era el ácido graso palmitato? Era el ácido graso de 16 átomos de carbono. Era el ácido graso que tenía el grupo carboxilo unido a átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono? 16 átomos de carbono. Lo mismo que te expliqué adelante. ¿Cuándo hacías esto? ¿Cuando te estabas muriendo de hambre o cuando te alimentabas? Cuando te alimentabas de más. Claro, cuando tienes un balance ya energético, vamos a decir, completo, y sin embargo sigue habiendo, pues, moléculas, ¿no? Como la glucosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para formar el ácido graso necesitamos no solo el acetil-CoA, que tiene 2 átomos de carbono, que van a formar estos carbonos del ácido graso, sino moléculas reductoras, el NADPH. Estas moléculas reductoras se forman a partir de una vía, que es la vía de las pentosas, que es otra vía metabólica de los carbohidratos, ¿no? Y este ácido graso no se guarda como ácido graso, se guarda como ¿qué? Como triglicérido. Por lo tanto, los ácidos grasos se combinan con el glicerol para formar el triglicérido. ¿Y este triglicérido a dónde se va? A ver, si estamos hablando de hígado, si esto fuese hígado, ¿a dónde se va el triglicérido? ¿Dónde se guarda? ¿En el hígado? ¿En el hígado se guarda la grasa? No, tendrías hígado graso. Si lo guardas en el hígado, te sale hígado graso y te mueres. ¿Dónde lo tengo que guardar? En el tejido adiposo. Ya, pero ¿cómo lo llevamos al tejido adiposo? ¿Quién lo transporta? La sangre, profe. Ya, y en la sangre, ¿el triglicérido se va a transportar así en la sangre? No. No, porque no se puede transportar como una lipoproteína. ¿Qué lipoproteína? La BLDL. Profesor, me compliqué. Simplemente una lipoproteína. Es una lipoproteína, nada más. ¿Sí? Esto es biosíntesis. Yo creo que sí, sí, se está entendiendo mejor, porque bueno, ya es la 10ª vez que lo estamos indicando, digamos, ¿sí? Ahí. ¿Te acuerdas del acetil-CoA? Todas las preguntas que he hecho del acetil-CoA, ¿sí? Acetil-CoA, fijo, viene en el examen acetil-CoA. Fijo, acá está, mira, acetil-CoA, este es el acetil-CoA, mira. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2 carboncitos tiene. Ah, este bandido, acetil-CoA. En el complejo enzimático ácido graso sintetasa se va agregando acetil-CoA, va creciendo, hasta tener, mira, el ácido graso palmitato. ¿El 16 carbono? Claro, cuéntalos, mira, acá hay 2. Acá hay 2, 4. Acá hay 2, 6.
Acá hay 2, 8. Acá hay 2, 10. Acá hay 2, 12. Acá hay 2, 14. Y acá hay 2 más, 16. ¿Y el acetil cuántos carbonos tiene? 2. 2 por 8, 16. 16. Ahí está. Todo lo que te he explicado está acá. Todo lo que te he explicado, ¿sí? Está aquí, en letras. Me voy a lo último, mira. Dice, los triglicéridos formados no se almacenan en el hígado. Claro, ¿no? Al contrario, si se almacenan en el hígado, se da un trastorno llamado ácido graso, que es peligroso, ¿no? Cuando hay inflamación hepática, ¿no? Producto de un cuadro de hepatitis, ¿no? Obstrucción de las vías biliares, ¿no? Claro, hígado graso, es grave, es un trastorno grave que hay que corregirlo, ¿sí o no? Entonces, estos triglicéridos formados no se almacenan, sino más bien son empaquetados en otros lípidos y proteínas y se forman lipoproteínas y son secretadas al torrente sanguíneo. ¿Sí o no? Hoy no le puse título, mira. A ver. No le puse título acá, ya. Esta es la oxidación. Esta es la oxidación, ¿sí? Esta parte es la oxidación, ¿sí? La oxidación. ¿Cuándo oxidabas? La oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo clave para obtener, ¿qué cosa? Energía metabólica. ¿Qué energía metabólica es eso? ATP. Y para formar ATP, para sintetizar ATP, no hay vuelta que darle. ¿Qué organela es la central hidroeléctrica? La mitocondria. Por lo tanto, esta oxidación, profe, tiene que darse en esa organela, en la mitocondria. No hay vuelta que darle, ¿sí? ¿Cuándo se da este proceso? A disminución de los niveles de glucosa. Cuando baja el nivel de glucosa. Eso tiene que ver, profe, con la nutrición, ¿ah? O cuando el cuerpo se prepara para el ejercicio, ¿no? Las situaciones de estrés también. ¿Por qué las situaciones de estrés? ¿No? Un temblor en este momento, un temblor, así que puede pasar, ¿sí o no? Un temblor, profesor, ¿sí o no? Entonces, ¿tu cuerpo qué hace? ¿Tú te quedas ahí con el suma, profesor? ¿No entendí? Explíqueme de nuevo. No. ¿Sí o no? Tu cuerpo tiene que actuar rápido. Entonces, se liberan hormonas en el cuerpo, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina. Son hormonas que hacen que inmediatamente tu cuerpo comience a oxidar su grasa, porque ese ATP es importante para los músculos, ¿no? Porque necesitas hacer una acción, pues, de respuesta inmediata, ¿sí o no? Se llama respuesta de lucha o huida. ¿Sí? En una situación de estrés te provoca eso, ¿no? Y esto es lo que te expliqué también. Ah, pero ¿qué pasa cuando tú quemas mucha grasa? Quema mucha grasa, ¿no? Una condición de ayuno muy prolongado, de repente puede ser una condición del caso que pueda tener las personas que hacen estas situaciones de ayuno extremos, ¿no? Deriva en la producción de cuerpos cetónicos. Y yo te expliqué, los cuerpos cetónicos hacen la sangre más ácida, bajan el pH de la sangre, acidosis. Y yo te expliqué en la clase de equilibrio ácido básico, esa acidosis, si no se corrige, ¿peligro de qué era? ¿Peligro de qué era? De muerte. ¿Sí? Peligro de muerte, claro, era peligro de muerte. Pensé que era el temblor, justo sube moto. A ver. Ahí está. Entonces, la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Voy a poner acá 3 esquemas para ayudar a comprender este proceso, pero, uy, acá mira, me había ido, unos minutos, mira. Esta es la oxidación, mira. Vuelvo a remarcar la oxidación. Esta es la oxidación, mira. Acá está, los triglicéridos. Yo voy a oxidar este triglicérido, ¿sí o no? Primero tengo que convertirlo a glicerol y ácido graso. Ahí está. A glicerol y ácido graso. Por lo tanto, acá hay un proceso que se llama la hidrólisis. Se llama la hidrólisis, ¿sí?
de los triglicéridos. Acá hay una enzima. Este glicerol no me interesa. Me interesa pues los ácidos grasos que se han formado acá. Entonces, un segundo paso se llama activación de los ácidos grasos. ¿Qué es la activación de los ácidos grasos? Que el ácido graso, ¿quién, profesor? Ya me olvidé quién era un ácido graso. ¿Cómo te vas a olvidar quién era un ácido graso? El que tenía su grupo carboxilo, COOH, y se unía a átomos de carbono. Se unía a átomos de carbono. Ese era el ácido graso. Entonces, este ácido graso se va a activar. ¿Cómo se activa? Se le agrega, ¿no?, un enlace, y en ese enlace se le agrega un cofactor que proviene de una vitamina, la coenzima A. Por eso se llama ahora acil graso CoA. Luego es el transporte. ¿Qué es el transporte? El acil graso CoA, que es este de acá, es el ácido graso, pero con su colita CoA, va a entrar ¿a dónde? A la mitocondria. Y en la mitocondria, ahora sí, se quema. Oxidación. Y de este acil graso CoA, que puede tener, no sé, 20 átomos de carbono, 22 átomos de carbono, 24 átomos de carbono, se va a formar ¿qué cosa? El acetil-CoA. ¿Cuántos carbonitos tiene el acetil-CoA? 2. 2, mira, ya está ya. Profe, y este acetil-CoA, bueno, estás en mitocondria, ¿no? Estás en mitocondria. Ciclo de Krebs, moléculas reductoras, NADPH2, FATH2, cadena transportadora de electrones, para formar ¿qué cosa? ATP, porque tu cuerpo está oxidando grasa porque necesita ATP. Ya, ahora sí, son 3 diapositivas para que de alguna manera pues veamos cómo funciona este mecanismo tanto de la síntesis como la oxidación, ¿ya? A ver, esto es lo que pasa en una condición normal, lo que debería pasar en nosotros, ¿sí? Si tenemos una dieta balanceada. Si tenemos una dieta balanceada, la glucosa que consumimos con los alimentos, con los carbohidratos, y los ácidos grasos de la dieta, ¿no?, lo utilizamos para formar ¿qué cosa? Acetil-CoA. Y el acetil-CoA ingresar al ciclo de Krebs, porque necesitamos ¿qué cosa? ATP, para cubrir ¿qué cosa? Nuestro gasto energético diario. ¿Sí? Ahí está. Si habrá momentos donde necesitamos más energía, haremos oxidación. ¿Sí o no? ¿Sí? Como hemos consumido lo que estamos gastando, entonces este acetil-CoA ya no está almacenándose mucho, mira. Por lo tanto, tenemos una reserva moderada. Una reserva moderada. No es que no tengamos grasa, una reserva moderada. Y menos si el acetil-CoA se está usando para ATP y para tener una reserva moderada, menos se van a formar los cuerpos cetónicos. ¿Sí o no? Condición normal. Vamos a una condición, la que suele pasar, lamentablemente. Un flujo metabólico predominante cuando el consumo de lípidos y carbohidratos es excesivo. Es excesivo. A ver. La glucosa en exceso igual va a llevar a acetil-CoA, que lo utilizamos ¿para qué? Para formar ATP, pero como esto ya, el gasto energético se cubre, entonces, esto de aquí, el acetil-CoA, ¿a dónde va a formar? ¿Va a formar qué cosa? Reserva. Lo mismo, los ácidos grasos de la dieta. Ya, ácidos grasos de la dieta también al final van a quedar como ¿qué? Como reserva. Y acá se comienza a acumular esta reserva. ¿Pero reserva de qué? De triglicéridos. Profe, acá no dice triglicéridos, dice triacilglicéridos. Es otra forma de decirle al triglicérido. Y lo guardamos en el tejido adiposo, ¿no?
¿Por qué? Excesivo, consumo excesivo. Flujo metabólico cuando el consumo de carbohidratos es deficiente. Mira, carbohidratos deficientes, como en un diabético, ¿sí? Cuando la glucosa es deficiente, ¿no? Entonces, si la glucosa es deficiente y tu cuerpo demanda ATP, entonces, ¿de dónde oxidas? Porque mira, de tu alimentación está llegando poco. Ah, de tu reserva. Hay una alta beta oxidación. Esa alta beta oxidación te da acetil-CoA para formar ATP, pero como te da también mucho acetil-CoA, el acetil-CoA también se bloquea y pasa a formar, ¿qué cosa? Cuerpos cetónicos. Estructuras ácidas que ponen a la sangre ácida, pH ácido. ¿Sí? Ese era el detalle que quería mostrar. Esto de acá ya, mira, ya, esto de acá ya te lo mostré. La fase de oxidación de triglicéridos, ya te lo mostré, la oxidación. Triglicérido, glicerol, ácido graso, el ácido graso se activa, se transporta, se hace la beta oxidación, acetil-CoA, ATP. ¿Para qué es esto? Detalle. Yo te dije, yo te voy a dar algunos detalles adicionales. Son detalles, ¿sí? Por ejemplo, acá mira, el ácido graso se une a la coenzima A y forma acil graso CoA. Acá está el ácido graso, mira, que se une a la coenzima A y forma el acil graso CoA. Ahí está. Luego viene el transporte. El acil graso CoA tiene que pasar a la mitocondria. Para que el acil graso CoA pase a la mitocondria necesita de un transportador, de una molécula llamada carnitina. Si no hay carnitina no pasa, ¿sí? O pasa deficiente. La carnitina es el transportador que permite que el acil graso CoA pase al interior para que se dé la beta oxidación. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de la carnitina? Alguien va al gimnasio, ¿no? O ha ido al gimnasio antes, ¿no? A levantar pesas, ¿no? ¿Han escuchado de la carnitina? No, profesor, yo no. ¿Nadie? ¿Nadie ha escuchado de la carnitina? Profesor. ¿Sí? Se llama también quemador de grasa. ¿Han escuchado eso? Sí, profesor. Claro, ¿no? Quemador de grasa, ¿sí o no? Claro, tiene un papel importante en hacer el transporte del acil graso CoA al interior de la mitocondria para que se queme la grasa. ¿Sí? Es un papel más transportador, ¿sí o no? ¿Sí? Resulta eficiente en las personas que hacen ejercicio, ¿no? Porque una persona que hace ejercicio está produciendo, ¿qué cosa? Está quemando esto, pues. Está produciendo gran cantidad de acil graso CoA. Por lo tanto, necesita también la carnitina para que esto ingrese rápidamente a la mitocondria y se queme. ¿Sí o no? ¿No? No es, a veces piensan, ¿no? Profesor, me han vendido un quemador de grasa. Estás sentado en tu sala con tu quemador de grasa pensando que así vas a quemar la grasa. ¿Sí o no? No, así no funciona. Así no funciona la carnitina. ¿Sí? No funciona. Se activa con el ejercicio. No hay vuelta que darle, ¿no? No hay... Pero eso es más mental, profesor. ¿Perdón? Eso es más mental, o sea, te tomas y supuestamente ya piensas que ya tomándote ese líquido ya vas a tener más energía, pero es mental, yo creo. No, pero la carnitina no te da energía. Porque se toma, las personas que hacen, por eso, las personas que toman carnitina son las personas que hacen mucho ejercicio, ¿no? Ahora, en ellas sí podría estar, vamos a decir, válido. ¿Por qué? Porque debido a la actividad física que ellos hacen, ¿no? Necesitan cantidades de carnitina para quemar su grasa, ¿no? Ahora, la carnitina llega con los alimentos también, ¿eh? Se produce con los alimentos, a partir de las proteínas, de los aminoácidos. Pero cuando hay demasiada actividad física necesitas esa carnitina, ¿no? Pero no es per se que la carnitina te va a hacer adelgazar, ¿no? El ejercicio te hace adelgazar y para que sea más eficiente ese proceso, tomas carnitina. No es al revés, no es que la carnitina te va a hacer adelgazar por sí, ¿no? Ahí está. No es el deseo, ¿no? No es la acción. Claro. Bueno, y acá tengo, bueno, ya la ruta de oxidación, cómo se hace todo el proceso de la oxidación hasta llegar a acetil-CoA, ¿sí? Acá está todo. Se me ha ido una diapositiva
Yo he eliminado, pero bueno, se ha quedado todo acá. Acá está todo el proceso que te he explicado. Todo el proceso explicado acá lo tienes, ¿sí? Me voy a la última parte, ¿no? El ácido graso, un ácido graso de 16 carbonos puede producir una cantidad neta de 128 ATPs en su oxidación completa a través de la beta oxidación. Ciclo de Krebs y cadena de transporte electrónico de electrones, ¿no? ¿Te acuerdas una molécula de glucosa? ¿Cuántos ATPs como máximo te producía? Una molécula de glucosa, 38 ATPs. Y una molécula de ácido graso de 16 carbonos, 128 ATPs. O sea, oxidar grasa es más eficiente, más rendidora, da más ATPs que oxidar carbohidratos. En condiciones de ayuno prolongado, el acetil-CoA deriva la producción de cuerpos cetónicos, proceso llamado cetogénesis. Acá está por enésima vez el proceso. Por enésima vez acá está el proceso. ¿Sí? Los ácidos grasos. Ahí está. Ya. Los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Más de 12 átomos de carbono, ¿no? Que vienen de los triglicéridos, ¿no? Se han unido pues a la coenzima A, ¿no? Que es la activación, acil-CoA, y para el transporte participa la carnitina para llevarlo al interior de la mitocondria. En el interior de la mitocondria, con la participación de la enzima importante acil-CoA deshidrogenasa, comenzamos a formar a partir del acil-CoA el acetil-CoA, que ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? El cual se producen protones y electrones que son capturados por estos cofactores FAT y NAT, que se reducen y liberan esos protones y electrones en la cadena transportadora de electrones para formar ATP, para sintetizar ATP. Los ácidos grasos de cadena corta no necesitan carnitina, ingresan directo. No necesitan, los de cadena corta, menos de ácido graso de 4 carbonos, de 6 carbonos, de 8 carbonos, son de cadena corta. Cuando hay demasiada oxidación de ácidos grasos, el acetil-CoA deriva la formación de cuerpos cetónicos, estructuras ácidas que vuelven la sangre ácida. Acá tienes un resumen de lo que hemos hecho, ¿sí? Déjame cambiar esto, ya. Biosíntesis, oxidación. ¿Cuándo haces la biosíntesis? Después de las comidas y de una buena alimentación. ¿Cuándo oxidas? ¿Cuándo quemas? Ayuno, ejercicio. ¿Qué tejido lo haces? Hígado, adiposo, glándula mamaria. ¿Dónde lo degradas? Hígado, músculo. ¿Dónde se da este proceso de la formación de grasa? Citoplasma. ¿Dónde se da la oxidación? Mitocondria. ¿Quién se encarga de donar los carbonos para formar el ácido graso? El acetil-CoA. ¿De dónde utilizo las moléculas reductoras? Del NADPH. El producto final, el ácido graso de 16 carbonos, palmitato. El producto final de la oxidación, acetil-CoA. Sí. La cetogénesis, ¿no? ¿Qué cosa era la cetogénesis, profesor? Excesiva producción de acetil-CoA, producto de la oxidación, de la beta-oxidación, genera que este acetil-CoA comience a formar estas estructuras, moléculas ácidas, los cuerpos cetónicos, ¿no? Esto se da en el hígado. Del hígado los cuerpos cetónicos salen hacia la sangre, pueden aparecer en la orina, o incluso a nivel de los pulmones, con un cuerpo cetónico que es la acetona. Estos cuerpos cetónicos por la sangre pueden irse también ¿a dónde? A otros tejidos, como por ejemplo pues el sistema nervioso, las neuronas. Y estos cuerpos cetónicos
volverse a convertir en acetil-CoA para pasar al ciclo de Krebs y originar ATP. Mira, algunos tejidos extrahepáticos como el sistema nervioso pueden hacer esto. Y de los cuerpos cetónicos obtener energía, mira. Pero el gran problema de los cuerpos cetónicos no es que me está ayudando a obtener energía. El gran problema es que son estructuras ácidas y acidifica nuestra sangre. Un poco lo que te explicaba. Igual. Bueno, ya terminando esta parte, chicos, hablando del colesterol, ¿sí? Hablando del colesterol, es otro lípido también de la dieta, el colesterol, pero también es un lípido que nosotros podemos formar, mira. Del acetil-CoA se forma el colesterol también, ¿sí? Pero es importante, tanto el colesterol endógeno como exógeno es importante, ¿no? El problema es el exceso de este colesterol, sobre todo el colesterol que se encuentra en las lipoproteínas llamadas LDL, ¿no? Ahí es el problema. Pero el colesterol, mira, es fundamental para formar ácidos biliares. Es importante en todas las células, todas tus células, su membrana tiene colesterol. Y también el colesterol forma hormonas de naturaleza esteroideas, ¿no? El cortisol, los estrógenos, progesterona. Y también es la base para formar la vitamina D. Se forman a partir, ¿no?, de los ácidos grasos, a partir del acetil-CoA, se forma también este colesterol. ¿Dónde se forma? En las células hepáticas del retículo endoplasmático liso. Del liso. ¿Sí? No olvides. Segunda vez que te hablo de liso. Control hormonal de los lípidos. Control hormonal. A ver. De la síntesis, de la lipogénesis. ¿Cuál es la hormona que lo estimula? La insulina. Es la hormona de la alimentación. ¿Sí o no? La hormona que lo inhibe, glucagón y adrenalina. De la lipólisis, de la oxidación. ¿Cuál es la hormona que va a estimular que se oxide? Glucagón, glucocorticoides, adrenalina. ¿Cuál es la hormona que bloquea? La insulina, la alimentación. O sea, ¿cuándo dejas de oxidar? Cuando te estás alimentando. Cuando te alimentas se libera insulina. ¿Sí? En el caso del colesterol igual. La insulina estimula su síntesis y ¿quién inhibe su síntesis? El glucagón. En esta última parte vamos a hablar, en estos últimos minutos, hay un video que lo vamos a ver al finalizar la sesión, ¿no? Para reforzar esta parte. Es un poco complejo, ¿ah? El entenderlo, pero creo que con lo que yo te he alcanzado, te he dado mejores herramientas para comprender el metabolismo de las lipoproteínas, que son las formas como se transportan los lípidos. Los lípidos en la sangre se transportan en estas estructuras llamadas lipoproteínas, ¿sí? Que contienen una parte de lípidos y una parte de proteínas, lipoproteínas. Es la forma de transporte de los lípidos, ¿sí? Acá tengo un cuadro donde tengo las principales lipoproteínas del organismo, ¿sí? Los kilomicrones, las lipoproteínas llamadas VLDL, IDL, HDL, el colesterol malo, perdón, LDL, y HDL, el colesterol bueno. ¿Sí? Mira su tamaño, haz caso acá, mira su tamaño, A ver, profesor, dice el kilomicrón, en inglés, de 75 a 1200 nanomilímetros. Entonces, más o menos es así, mira. Es una esfera de este tamaño. ¿Quién es este? Kilomicrón. Profe, póngale. Kilomicrón. En cambio, el HDL, que es el más chiquito, mira, de 5 a 12. Ahí está.
Este es más chiquitín. También es una esfera. Póngale nombre, por favor, póngale nombre. HDL. HDL. Mira la diferencia en tamaño. Pero la diferencia en tamaño se cambia con la diferencia en densidad. Mira la densidad que tiene el kilomicrón, es menos denso. Y más denso es el HDL, ¿no? O sea, más concentrado, ¿sí o no? Más chiquito, pero más concentrado, más densidad. Mira la cantidad de lípidos. Ahora mira esta cantidad de lípidos. Los triglicéridos, el casi 90%, ¿qué cosas son? Triglicéridos, perdón, los kilomicrones, el 90% son triglicéridos. 90% de esa lipoproteína, ¿qué cosa contiene? Los triglicéridos. De la dieta, de la alimentación, no lo olvides. ¿Sí? En cambio, pues el HDL contiene, mira, solo 10 a 15% de ¿qué? De triglicéridos y 15 a 20% de colesterol. Este kilomicrón se forma en el intestino, producto de la dieta, y luego se va a los diferentes tejidos, ¿no? Los diferentes tejidos, muscular, adiposo, hígado, ¿no? El hígado tiene también una lipoproteína que forma endógeno, lípidos endógenos. Esa lipoproteína del hígado se llama la VLDL. Very Low Density Lipoprotein, lipoproteína de muy baja densidad. Su nombre en inglés, ¿no? Esta lipoproteína que se produce en el hígado, ¿sí? Tiene también, mira, triglicéridos. Mira, por favor. Tiene también triglicéridos, pero menor cantidad que los kilomicrones, ¿no? Y comienza a aumentar ya su cantidad de ¿qué? De colesterol, mira. ¿Sí? Por eso, ¿y el hígado lo ha producido para qué? ¿Para que se quede en el hígado? No. Esto se va a los tejidos, muscular, adiposo, porque lo necesitan. Y en la medida que esta lipoproteína está llevando esta grasa, esta como un repartidor de gaseosa, ¿sí? El repartidor de gaseosa sale con toda la gaseosa para los puestos, igualita. En la medida que está caminando por la sangre, está llegando a los tejidos y está dejando pues su producto. Por lo tanto, este kilomicrón, perdón, este VLDL, en la medida que está avanzando por la sangre y los tejidos, va dejando sus productos. ¿Qué va dejando, profesor? Triglicéridos, colesterol. ¿Sí? Por lo tanto, el VLDL cambia. Ya no es un VLDL. Ahora se convierte en un IDL. El IDL, si ves en el gráfico, ¿tiene qué? Tiene menos triglicéridos, pero aumenta la cantidad de ¿qué? De colesterol. Mira. Lo mismo que sucede, este IDL, en la medida que se va desplazando, también forma a otra lipoproteína llamada LDL, conocida como colesterol, es el malo, ¿sí? ¿Sí? Mira la cantidad de LDL, triglicéridos, y mira la cantidad de colesterol que tiene, mira. La mitad triglicéridos, la mitad colesterol. Tiene más colesterol que todos, ¿no? ¿Y qué pasa con esta lipoproteína? Igualito, transporte. Todas las lipoproteínas son transporte. El problema está que la LDL, mientras se está transportando, bajo ciertas condiciones, este colesterol malo se comienza a acumular. ¿Dónde? En la pared de la arteria. Provocando un problema, pues, acumulación de grasa en las arterias, en las paredes, que puede llevar a un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. Por eso la importancia de esta lipoproteína, HDL, que se encarga de llevar todo este colesterol malo de la pared de la arteria al hígado de nuevo, para que en el hígado, con ese colesterol, se formen otras moléculas más inofensivas, por llamar.
Esto que te he explicado es el metabolismo de la lipoproteína, que te lo he explicado, mira, de esta forma. Espero que con el video quede un poquito más claro. Y también con esta última explicación que viene por acá. Con esto ya hemos pasado. Acá está, ¿no? La grasa de la dieta, ¿no? Se convierten en triglicéridos al final, ¿no? Y se guardan o se desplazan en kilomicrones. Los kilomicrones, en la medida que van pasando por los tejidos, van dejando pues sus reservas, ¿no? Y algunos ya kilomicrones son atrapados por ¿quién? Por el hígado. El hígado produce grasa endógena, que también se tiene que desplazar a los tejidos. Pero esa grasa se transporta en un tipo de lipoproteína, VLDL, que en la medida que se está transportando y está dejando sus reservas, se convierte en IDL, que origina a las LDL, ¿no? Que lamentablemente estas LDL, el tipo de colesterol que tienen, originado pues por las grasas trans, por las grasas saturadas, ¿no? Origina pues todo un proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos, en la pared de las arterias, generando las placas ateroscleróticas, que se acumulan y reducen la pared del vaso sanguíneo, la luz del vaso sanguíneo, por lo tanto el flujo del vaso sanguíneo, o se desprenden placas que obturan vasos pequeños, generando infarto al corazón o accidente cerebrovascular. Allí la importancia de las HDL, que llevan este colesterol que está pegado en las paredes de las arterias, ¿lo llevan a dónde? ¿Lo regresan a dónde? Al hígado. Es un transporte reverso, llaman transporte reverso, en reversa al hígado. Y el hígado con eso produce ¿qué cosa? Ácidos biliares, mira, que es importante para la digestión de las grasas. Factor protector de las HDL. Bueno, parte de lo que te he explicado está por acá. ¿Sí? Y tienes hay una lectura que te he dejado, que es lectura de apoyo, está en la semana 7, que es una lectura que te habla, mira, de la glucogenólisis, gluconeogénesis, cetogenesis, oxidación de ácidos grasos, ¿no? Es una buena lectura que te puede ayudar a seguir comprendiendo este proceso, ¿sí? Y seguir poniéndote a punto para la evaluación. Ya está. Bien chicos.